dice mi gente linda, mi gente bella? ¿Cómo los trata la vida? Esperemos que bien. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de proyectos que nunca debieron existir. Cuando pensamos en proyectos secretos del gobierno, casi siempre nos imaginamos como armas, espionaje o tecnología muy avanzada. Ya saben, como tipo satélites, misiles, laboratorios ocultos. Pero durante el siglo XX, algunos programas apuntaron a algo un poco más delicado, por decirlo de una manera, y un poco más peligroso, o bueno, mucho más peligroso si me preguntas a mí, la mente humana. La idea era bastante simple en apariencia. Si pueden controlar la mente de la persona y el cómo percibe la realidad, pues no necesitas controlar el cuerpo de la persona. No necesitas ocupar territorio ni desplegar ejércitos. Basta simplemente con intervenir la forma en que interpreta el mundo. Bastante sencillo en lógica. Bajo esta lógica nacieron proyectos que hoy parecen un poco imposibles, pero que están documentados y reconocidos oficialmente, aunque solo en fragmentos. Programas donde se mezclaron psicología, drogas, aislamiento, sugestión y en algunos casos fenómenos que ni siquiera quienes lo dirigían lograron explicar cómo funcionaban, pues muchos de estos proyectos fueron cancelados, pero solo en papel. Ya saben, declarados fracasos supuestamente, cerrados ante el público, pero duraron bastante tiempo, décadas algunos. Consumieron enormes recursos, millones de dólares y dejaron muchas consecuencias reales en las personas. Eso plantea una pregunta bastante incómoda. Si no funciona, ¿por qué duró tanto? ¿Por qué continuaron por tanto tiempo? ¿Por qué empujar un fallo hasta las últimas? Esta semana, en Archivo Umbral, vamos a hablar de programas que cruzaron los límites que nunca debieron cruzarse. No desde la teoría, sino desde los hechos conocidos y las preguntas que todavía no tienen respuesta. Porque cuando el objetivo deja de ser el enemigo y pasa a ser la percepción humana, el verdadero campo de pruebas deja de estar allá afuera y pasa a estar adentro de cada quien. Esto es Archivo Umbral, un registro más de MoyoCast. Primero, el MK Ultra y el intento de controlar la mente humana. A comienzos de la década de 1950, en pleno clima de paranoia por la Guerra Fría, la Agencia Central de Investigación de los Estados Unidos, o la CIA, llegó a una conclusión bastante inquietante. Si el enemigo estaba investigando formas del control mental, ellos no se podían quedar atrás. Y así nació un programa que, durante varios años, ni siquiera tuvo un nombre claro. Y más tarde se le daría el nombre o se conocería como el MK Ultra. El objetivo oficial era estudiar si la mente humana podía ser influenciada, fragmentada o reprogramada, no para curar ni para ayudar, sino para obtener ventajas estratégicas. Se buscaba saber hasta qué punto una persona podría ser llevada a decir la verdad, o obedecer órdenes en contra de su voluntad, o incluso perder completamente el sentido de quién era. Para lograrlo, se utilizaron métodos que hoy resultarían inaceptables. Drogas psicodélicas como el LSD, técnicas de hipnosis, aislamiento prolongado, privación sensorial y manipulación psicológica intensa. En muchos casos, las personas sometidas a estas pruebas nunca dieron su consentimiento. Algunos ni siquiera sabían que estaban participando en un experimento. Hubo pacientes psiquiátricos, soldados y prisioneros, civiles comunes y muchas otras personas que acudían a los hospitales por ayuda y que terminaban expuestas a sustancias y procedimientos extremos. Algunos desarrollaron trastornos severos, pérdida de la memoria, ansiedad crónica o rupturas profundas de su identidad. Otros nunca pudieron reconstruir del todo lo que les ocurrió. Oficialmente, el MK Ultra fue declarado un fracaso. Los documentos fueron desclasificados y afirman que no se logró ningún método confiable de control mental. Sin embargo, el programa se mantuvo activo durante más de 20 años y estuvo dividido en decenas de subproyectos muy distintos, muchos de ellos con información destruida antes de que pudiera ser investigada a fondo. Y ahí aparece la pregunta, que nunca va del todo. Si no funcionaba, ¿por qué se sostuvo durante tanto tiempo? ¿Qué resultados parciales, qué descubrimientos incómodos o errores irreversibles hicieron que valiera la pena continuar? El MK Ultra no solo dejó víctimas directas, dejó una lección inquietante. Cuando un gobierno decide que la mente humana es un territorio experimental, los límites éticos dejan de ser barreras y pasan a ser obstáculos que se intentan rodear. Y lo más perturbador no es lo que se hizo, sino la posibilidad de que lo aprendido no haya desaparecido con el cierre oficial del proyecto. Ahora, para seguir, experimentos humanos que no quedaron en los libros de historia. El MK Ultra no fue una excepción ni un desliz aislado, fue parte de una lógica más amplia que se repitió en muchos países y en distintos contextos. La idea de que, en nombre de la seguridad nacional, ciertos límites podían ser ignorados
Pues durante décadas se realizaron experimentos con seres humanos que nunca fueron registrados de forma completa ni transparente. Pruebas químicas, psicológicas y conductuales aplicadas a personas que no sabían que estaban siendo estudiadas. No firmaron consentimientos ni recibieron explicaciones, y en muchos casos nunca supieron exactamente qué les hicieron. Algunos de estos experimentos se llevaron a cabo en hospitales, prisiones y bases militares. Otros ocurrieron en entornos aparentemente cotidianos. Se probaron sustancias, combinaciones de estímulos, técnicas de interrogatorio y métodos de desgaste psicológico diseñados para observar hasta dónde podía resistir una persona antes de quebrarse. Las consecuencias no siempre fueron inmediatas. Hubo sujetos que desarrollaron problemas años después, episodios de pánico, desorientación, pérdida de memoria y cambios drásticos de la personalidad. Cuando buscaron respuestas no las encontraron. No había registros claros, no había responsables directos y no había a quien reclamarle. Lo más inquietante es que en muchos de estos experimentos no tenían como objetivo obtener datos médicos o científicos en el sentido tradicional. Buscaban patrones de comportamiento, querían entender cómo reaccionaba una mente bajo presión extrema o cómo se puede inducir miedo, confusión o dependencia y cómo estas condiciones alteran la percepción de la realidad. En muchos casos, estos programas se justificaron internamente como pruebas necesarias antes de aplicar técnicas en escenarios reales, como interrogatorios o entrenamientos especiales. Pero en la práctica, las personas involucradas se convirtieron en campos de prueba, no en participantes. Estos experimentos no suelen aparecer en los relatos oficiales porque obligan a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando quienes se supone que deben proteger a la población deciden usarla como material experimental? Y esta pregunta no solo apunta al pasado, también obliga a pensar en qué otros proyectos con otros nombres y otras tecnologías pudieron haber seguido el mismo camino sin que nadie lo supiera. Ahora, ¿qué pasa con las instalaciones donde ocurrían cosas que nadie pudo explicar? A medida que estos proyectos avanzaban, hubo lugares que dejaron de ser simples laboratorios o bases militares y comenzaron a comportarse como algo distinto. No eran solo espacios de investigación, eran entornos donde las reglas habituales parecían fallar, instalaciones donde problemas que no se podían atribuir a errores humanos ni a fallos técnicos. En documentos internos aparecen referencias vagas pero insistentes a fenómenos anómalos. Equipos se apagan solo. Sensores registran movimiento aun cuando no hay nadie. Personal que reportaba sensaciones de desorientación al ingresar a determinadas áreas. No se hablaba de fantasmas ni de entidades. Se hablaba de interferencias, de irregularidades, de eventos que no se podían reproducir. Algunos laboratorios fueron construidos bajo tierra, aislados no solo por seguridad, sino también por la necesidad. Se creía que ciertas pruebas alteraban el entorno de maneras difíciles de contener. Y esto está claro si se trataba de efectos psicológicos colectivos, de sugestión, ¿saben? De algo más profundo. Pero los informes coinciden en un punto: el lugar cambiaba después de las pruebas. Técnicos y científicos comenzaron a evitar zonas específicas dentro de las instalaciones, pasillos donde el tiempo parecía transcurrir de forma irregular, salas donde las personas experimentaban náuseas, ansiedad intensa o la sensación de estar siendo observadas. Nadie podía demostrar nada, pero todos sabían exactamente a qué lugares no ir. En más de un caso, las pruebas fueron suspendidas no por resultados negativos, sino porque el personal se negó a continuar. Renuncias simultáneas, solicitudes de traslado, episodios de colapsos psicológicos. Cuando un entorno empieza a afectar de manera tan constante a quienes lo habitan, deja de ser un simple espacio físico y se convierte en un problema operativo y logístico. Algunas instalaciones fueron cerradas oficialmente por razones administrativas o por ser presupuestarias. Sin embargo, los registros muestran que siguieron siendo monitoreadas durante años. No se vigilaban por lo que se hacía allí, sino por lo que podía seguir ocurriendo incluso después de que las pruebas ya habían terminado. La pregunta inquietante no es qué estaban investigando en estos lugares, sino qué lograron alterar. ¿Por qué si un espacio puede quedar marcado por un experimento, entonces el verdadero riesgo no era el fracaso del proyecto, sino el éxito parcial? Un éxito que nadie sabía cómo revertir ni cómo explicar. Hay experimentos que cerraron oficialmente, pero continuaron. Cuando un proyecto se vuelve demasiado incómodo, la solución más simple no es destruirlo, sino cerrarlo en papel. A lo largo de la historia, muchos programas gubernamentales fueron oficialmente cancelados, no porque hubieran fracasado, sino porque habían cruzado un límite que ya no se podía justificar públicamente. En los comunicados oficiales las razones eran simples, las mismas: falta de resultados concluyentes, cambios de prioridades, recortes presupuestarios. Sin embargo, al revisar documentos desclasificados y testimonios posteriores, aparece un patrón bastante inquietante.
Los equipos no se disolvían, solo se redistribuían. Los laboratorios no se clausuraban, simplemente cambiaban de nombre. Algunos experimentos continuaron bajo nuevas clasificaciones, con presupuestos fragmentados y objetivos redefinidos. Ya no se hablaba abiertamente del control mental o de la percepción alterada, sino de una investigación cognitiva avanzada, optimización del rendimiento humano o análisis de toma de decisiones bajo estrés extremo. El lenguaje cambiaba, pero las prácticas seguían siendo sorprendentemente similares. Personal involucrado en proyectos supuestamente cancelados relató haber recibido órdenes de continuar su trabajo en instalaciones distintas, con menos documentación y mayor compartimentación. Cada grupo sabía solo estrictamente lo necesario, nadie tenía la visión completa. Así, incluso si algo salía mal, era imposible señalar responsabilidades claras. Lo más inquietante es que en algunos de estos programas parecían diseñados para no dejar rastro, sin informes finales, sin conclusiones formales, sin evaluaciones extremas. La ausencia de evidencia se convertía en la prueba de que nada había ocurrido. Pero esa misma ausencia es lo que despierta más preguntas. Si un experimento realmente no funciona, se documenta y se archiva. Fin. Cuando no hay cierre, cuando no hay una explicación final, cuando todo simplemente se disuelve en silencio, es razonable preguntar si el objetivo nunca fue obtener resultados públicos, sino observar efectos a largo plazo, incluso décadas después. Tal vez por eso, cada vez que se anuncia la cancelación de un programa sensible, la historia no termina ahí, solo cambia de forma. Porque cerrar un proyecto no significa destruir el conocimiento que generó. Y hay ideas que, una vez descubiertas, pues ya no se pueden guardar para siempre. Ahora, los testimonios de quienes trabajaron dentro de estos proyectos. Si los documentos oficiales son fragmentos incompletos, los testimonios de quienes estuvieron dentro son aún más perturbadores. No porque lo expliquen todo, sino porque coinciden en los mismos silencios. Científicos, técnicos y militares que participaron en estos programas pueden relatar experiencias similares, incluso cuando nunca se conocieron entre sí. Muchos describen una sensación constante de desorientación, no solo por el trabajo que realizaban, sino por la forma en la que la información estaba compartimentada. Cada persona conocía una pequeña parte del experimento, suficiente para cumplir su función, pero insuficiente para entender el objetivo real. Con el tiempo, esta fragmentación empezaba a generar dudas y, en algunos casos, miedo. Algunos investigadores afirmaron haber presenciado efectos que no estaban en ningún protocolo, sujetos que mostraban cambios profundos de personalidad, pérdida de la noción del tiempo o la convicción persistente de haber estado en lugares que físicamente nunca visitaron. Cuando estos reportes aparecían, no se registraban como anomalías, sino como errores de interpretación o estrés laboral. Hay testimonios de personal que decidió abandonar los proyectos sin dar explicaciones públicas, no por falta de ética, según ellos, sino por una sensación más difícil de describir, la idea de que algo se había puesto en marcha y ya no se podía detener. Algunos hablaron de la percepción de estar observando efectos secundarios que no se manifestaban de inmediato, sino semanas o meses después. Otros relataron haber recibido instrucciones explícitas de no profundizar en ciertos resultados. Si un experimento producía datos que no encajaban con el modelo esperado, simplemente se dejaba de analizar. No se destruía la información, pero se archivaba sin interpretación, como si reconocerla fuera más peligroso que ignorarla. En entrevistas realizadas años después, varios exintegrantes coincidieron en una frase inquietante. El problema nunca fue si estos proyectos funcionaban o no, el problema era que empezaban a hacerlo de formas que nadie lo había previsto. Y cuando un sistema diseñado para explorar la mente comienza a revelar aspectos que ni siquiera sus creadores pueden comprender, la única respuesta posible es el silencio. Tal vez por eso, muchos de estos testimonios no llegan como denuncias explosivas, sino como advertencias tardías. No hablan de conspiraciones grandilocuentes, sino de errores acumulados, de decisiones pequeñas que sumadas cruzaron un umbral del que ya no era posible regresar. Ahora, ¿qué une todos los proyectos secretos? Si se observa, todos estos proyectos como partes aisladas pueden parecer errores, excesos o simples productos de su época, pero cuando se colocan uno junto al otro aparece un patrón claro que no depende del país, del gobierno o del contexto histórico. En todos los casos, el objetivo no era crear armas invisibles o visibles, sino intervenir algo más profundo, la percepción. No buscaban controlar los territorios, sino la forma en que las personas interpretaban la realidad, el tiempo, el miedo y la identidad. El MK Ultra intentó fragmentar la mente. Los experimentos humanos probaron hasta dónde podía romperse sin destruir el cuerpo. Si recuerdan, el proyecto Stargate exploró si la conciencia podía operar más allá de los límites físicos. Las instalaciones anómalas mostraron que ciertos entornos amplificaban efectos que nadie entendía del todo, y los testimonios internos revelaron que, una vez cruzado un cierto límite, ya no era posible volver a la normalidad. El patrón se repite. Primero se niega la posibilidad,
luego se prueba en secreto, después aparecen resultados que no encajan y finalmente el proyecto se cancela oficialmente, pero el conocimiento adquirido no desaparece. Tal vez lo más inquietante es que ninguno de estos programas se detuvo porque fuera imposible continuar. Se detuvieron porque empezaron a mostrar algo que no podía controlarse. Cuando el experimento deja de responder a quien lo diseñó, deja de ser una herramienta y se convierte en una amenaza. Esto obliga a replantear una idea fundamental. Lo paranormal, en estos casos, no aparece como algo externo o sobrenatural, sino como una consecuencia directa de forzar la mente humana más allá de sus límites conocidos. No se invocó nada extraño, se abrió una puerta que ya estaba. Y esa puerta no depende de ninguna tecnología avanzada ni de laboratorios ocultos. Depende de algo mucho más simple y peligroso, la capacidad humana de alterar su propia percepción. Tal vez por eso, estos proyectos no dejaron monumentos ni celebraciones, solo archivos incompletos, testimonios fragmentados y una pregunta que sigue sin respuesta clara. Si el verdadero campo de batalla siempre fue la mente, ¿quién decidió que era seguro experimentar con ella? Esto fue una entrada más de Archivo Umbral de MoyoCast. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Me extendí un poco, espero que les haya parecido lo suficientemente entretenido para quedarse hasta este punto. Los invito a que se suscriban al canal y compartan este video con todos los que puedan porque eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Pueden seguirme en mi página personal de Instagram como @moyo_conde. Pueden seguirnos en la página del podcast como @perro con perro_. También pueden seguir a mi compañero Ali, que es el que sale en otro de los videos, como @avance_01 y pueden buscarme en TikTok como MoyoCast. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy y que se entretengan. Y recuerden, tengan mucho cuidado con lo que ven en internet y no se crean todas las mentiras del gobierno. Y recuerden, al agua le ponen flúor y hace las ranas gay. Así que se lavan eso. Agora é só